Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Llegó la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal TV se abre esta noche para hacer un balance de gobierno frente a las políticas de restitución de tierras y reparación integral a las víctimas y las metas para este año 2013. Los invitamos a todos a que participen a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá el teléfono 220 1808. Igualmente nos pueden enviar sus inquietudes y preguntas a través de www.urnadecristal.gov.co, de nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov y de nuestro perfil en Facebook Urna de Cristal. La moderación de esta teleconferencia estará a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Campo. John Jairo, muy buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y un cordial saludo y esperamos que ya haya harto movimiento en las redes. Así es, ya tenemos muchísimo movimiento pues en todas nuestras redes sociales. En Twitter, por supuesto, han estado muy pendientes de este tema de hoy. Muy bien Andrea y muy buenas noches a todos los televidentes en Colombia que siguen Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana que abre espacio a la participación de la ciudadanía y en la que el gobierno nacional responde. Y hoy en un tema bien pero bien importante, se cumple un año de vigencia de la ley de reparación de víctimas, del tema de restitución de tierras, y por eso precisamente hemos querido iniciar esta primera Urna de Cristal del año con este tema que precisamente esta semana mostró resultados muy importantes. Nos acompañan esta noche para responder todas sus inquietudes la doctora Paula Gaviria, ella es la directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Reparación Integral de Víctimas, y también nos acompaña esta noche el doctor Ricardo Sabogal, es el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Doctores, muy buenas noches y gracias por estar en Urna de Cristal, doctora Paula. Gracias, don Jairo. Muy complacidos de estar acá. Doctor, muchas gracias por aceptar de nuevo esa invitación a Urna. Buenas noches, John Jairo. Bueno, muy bien. Bueno, doctora Paula, esta semana hubo un comité, el comité que analiza esta situación en la Presidencia de la República. ¿Cuáles fueron las cifras? ¿Qué balance se le puede contar a los colombianos de lo que pasó en el 2012 con este tema? Pues John Jairo, el presidente de la República quiso empezar muy bien el año. El 9 de enero tuvimos el tercer comité ejecutivo de la ley de víctimas. Esta es la máxima instancia que prevé esta importante ley para orientar toda la política de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Se presentaron resultados y balances importantes, John Jairo, uno de ellos pues que superamos con creces la meta de indemnizaciones. En un 47% logramos indemnizar a más de 57.000 personas. Entregamos al presidente también el balance de nuestra ruta de reparación, porque el presidente ha sido súper enfático, la reparación no es solamente un cheque, aquí estamos reconociendo los daños, tratando de generar algún tipo de bienestar para aquellas personas que lo han perdido todo y con ellas hacer un plan de reparación individual. Logramos que un total de 51.000 personas dijeran, sí, yo quiero trabajar con el Estado de la mano y quiero hacer un plan de reparación para garantizar que esa reparación sea integral. De esas logramos que 26.000 personas dijeran, yo no quiero gastarme esa plata en cualquier cosa, yo quiero que eso tenga sentido y que yo con eso pueda realmente transformar mi vida y la de mi familia. Ese es el programa de inversión de los recursos. Por otro lado, John Jairo, tenemos una cifra muy importante y es que tenemos el 99% de las entidades territoriales cuentan con sus comités de justicia transicional, que son la instancia de la política para garantizar que esta ley sea posible y efectiva en los territorios. Y tenemos hoy a la fecha más de 750 planes diseñados por las entidades territoriales que nos garantizan que los próximos 4 años las víctimas en cada uno de los rincones de este país van a tener y van a gozar de una atención y de una reparación integral. Esas son buenas noticias por donde queramos verlo. Igualmente en ese comité, John Jairo, se presentaron balances importantes en temas de restitución de tierras, que es un tema pues que sí le corresponde al doctor Ricardo Sabogal.
Entonces, abogado, sobre ese tema también tengo entendido que hubo unos avances bien significativos el año que terminó. A ver, John Jairo, el año 2012, que fue un año para la ley de víctimas y en el capítulo de restitución, el año de armar toda la institucionalidad que se necesitaba para que los procesos pudieran tramitarse. En ese orden, el gobierno abrió oficinas en 15 departamentos, 24 juzgados de restitución de tierras abrieron, el Ministerio de Defensa creó toda la logística necesaria para que estos procesos de restitución sean en condiciones de seguridad. De esa manera, en todos los departamentos donde la unidad abrió, el Ministerio de Defensa igual lo hizo. Se especializó un equipo de la policía, del ejército y de la armada para el tema de restitución. El Ministerio del Interior, a través de la unidad de protección, creó un programa especial para protección de reclamantes. Y el IGAC, el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro también hicieron lo propio para entregar la información de manera oportuna para que la unidad de restitución y los jueces de la República pudieran fallar en tiempo récord. Se empezaron a recibir reclamaciones de restitución. A lo largo del 2012 recibimos aproximadamente 31.000 reclamaciones, donde las víctimas reclaman 2.200.000 hectáreas. De esas 31.000 reclamaciones arrancamos procesos en 5.000 reclamaciones y de esas 5.000 reclamaciones que empezamos a tramitar, ya le entregamos a los jueces 1.200 reclamaciones que están siendo atendidas por los jueces y conocimos fallos de restitución de tierras, que nunca esperamos que llegáramos a tener fallos de restitución, toda vez que el proceso de restitución dura 8 meses. Y fue en tiempo récord que estos jueces fallaron y 41 familias lograron tener sus títulos. De hecho, con el presidente estuvimos en Mampuján entregando los títulos, proyectos productivos y vivienda para estas familias, porque lo que se quiere no es devolver tierras penadas, sino que la población que fue despojada pueda volver a su tierra, tener su casa y tener un proyecto productivo. Muy bien, doctor Ricardo, y para ir desglosando todas estas buenas noticias, pues vamos a abrir ya el espacio de la participación ciudadana. Y en las calles de Colombia tenemos esta pregunta de Óscar Marín Barajas. Mi nombre es Óscar Marín Barajas. La pregunta es, ¿las víctimas de la violencia tienen nuevas esperanzas? Bueno, esto ya es hablando del 2013, precisamente de las esperanzas de lo que hay para este año, doctora Paula. Pues efectivamente, eso es lo que tienen hoy las víctimas, tienen nuevas esperanzas de un Estado que cree primero en ellas, que cree que lo que les pasó fue cierto. Muchas víctimas tenían que justificar y vivían casi que con vergüenza un poco de lo que les había pasado. Hoy tenemos un Estado y una sociedad colombiana rodeando a estas personas, es la política más importante del presidente Santos. Tenemos toda una institucionalidad creada específicamente y exclusivamente para acoger a las víctimas, para rodearlas, para atenderlas. Nosotros en los diferentes procesos de reparación que hemos avanzado este año, nos encontramos cara a cara con esas víctimas y son procesos realmente conmovedores, John Jairo, son procesos en donde la persona nos dice, yo nunca pensé que yo fuera importante para el Estado, para el gobierno. Solo con eso las personas ya empiezan a sentirse reparadas, solo con una sonrisa, con un abrazo, con una mano amiga, con una voz de aliento, con una voz de reconocimiento, las víctimas en este país están empezando a creer que son importantes para la construcción de un Estado democrático y un Estado de Derecho. Nosotros hemos dicho, y el presidente ha dicho reiteradamente, sin la reparación de las víctimas no podemos hablar de prosperidad para todos. La columna vertebral de un Estado que cree en la democracia, en la convivencia y en la reconciliación es un Estado que pone en el centro de la política a las víctimas. Entonces, sí, Óscar, efectivamente las víctimas tienen nuevas esperanzas. Ahí teníamos precisamente imágenes. Esto fue Mampuján. Mampuján. Eso fue lo que se hizo a finales del año pasado. Del año pasado. Ok. Andrea, los movimientos en las redes. John Jairo, empecemos entonces con esta pregunta que nos enviaron desde Urabá a nuestro correo electrónico www.urnadecristal.gov.co. Allí nos pueden enviar todas sus preguntas e inquietudes y por supuesto estaremos respondiéndolas durante el programa. Amaris Luna quiere saber lo siguiente. A mí me desplazaron de un lugar donde vivía en apartado
pero la finca no era de mi propiedad. ¿Tengo alguna posibilidad de que me den alguna tierrita? Muy bien, Andrea. Entonces, en este caso, que vivía en apartado, la finca no era de su propiedad, fue desplazada, ¿qué opción tiene ella? Amaris, la política de restitución lo que busca es devolver a la población a su sitio de donde fue desplazada. Y eso no necesariamente implica que la persona tenga la propiedad. Un alto porcentaje de nuestro campesinado no tenía títulos de propiedad, eran poseedores u ocupantes. Y esto por la debilidad institucional que sufrió el país o ha tenido el país en el tema de administración de tierras. Ahora, ¿qué está haciendo la política de restitución? Yendo a esos territorios donde el Estado no había llegado, que era donde estaba el conflicto, y poniéndole el nombre al territorio. Entonces, Amari, si usted vivía en esas tierras y no tenía título, puede acercarse a la unidad de restitución, solicitar la restitución de ese predio, nosotros le tramitaremos esa solicitud y cuando termine el proceso usted recibirá un título de propiedad que la acredita como dueña de esa parcela. Andrea, continuemos con más preguntas por las redes. Así es, nos envía otra pregunta Germán Arango desde Medellín. Nos dice lo siguiente: si es verdad esa cifra que dio el presidente esta semana de 157.000 personas indemnizadas. Bueno, vemos a don Germán un poco escéptico, podemos responder en materia de esas cifras. Yo entiendo, Germán, su escepticismo porque es una cifra muy grande, pero es la cifra más importante que ha logrado cualquier país del mundo. Además, Germán, lo más importante para la institucionalidad, para la unidad, para todas las entidades del sistema de atención y reparación integral a las víctimas, es que fue una cifra que logramos en tan solo 6 meses. Nosotros iniciamos realmente el proceso de indemnización a partir del mes de mayo y logramos esta cifra que supera en 47% nuestra propia meta. Lo hicimos porque creemos que es urgente llegar a cada una de las víctimas de este país, lo hicimos además porque hoy tenemos la capacidad institucional para hacerlo y lo importante además, Germán, es que lo hicimos bien. Aquí no es un tema de número, acá es un tema de profundidad, de garantizar que cada una de esas personas efectivamente se sienta reparada. La reparación es una sola vez. Y es un Estado que reconoce a las víctimas, que reconoce su sufrimiento y que adicionalmente a esas 157.000 se les garantiza un acompañamiento. A nosotros no nos importa entregarle un cheque y que la persona siga con su vida. Nos interesa es que esa persona sea de alguna manera recuperada para el Estado y que nosotros podamos junto con ella garantizar que reconstruya en una totalidad y con un acompañamiento psicosocial ese proyecto de vida que tal vez fue truncado por el hecho victimizante y la violencia. Y a esta hora saludamos a Danis María Aragón en Cartagena. Danis María, muy buenas noches. Danis, muy buenas noches. Para que nos pueda escuchar bien, tiene que bajarle un poquitico al volumen del televisor y nos escucha por el teléfono únicamente. ¿Cómo está? Adelante, su pregunta. ¿Aló? Danis, muy buenas noches y adelante, su pregunta. ¿Aló? ¿Nos escucha, Danis? Dani, ¿nos escucha? Sí, la pregunta mía es, yo soy desplazada de la violencia. Y voy a solicitar unas ayudas de vivienda y nunca acá en Cartagena las hay. ¿Cómo hago en ese caso? Danis María, entonces, ha solicitado vivienda, subsidios de vivienda y que nunca las hay. Sobre eso, ¿qué se le puede contestar? Pues Danis María, lo importante primero para cualquier acceso suyo a todos los beneficios que trae la ley de víctimas y de restitución de tierras es hacer parte de algún registro. Nosotros estamos facilitando eso a través claramente del Ministerio Público, esa es la ruta de entrada, usted tiene que acercarse, contar lo que le sucedió, ojalá con la documentación que tenga al alcance y nosotros procedemos a valorar esa declaración ante el Ministerio Público y a incluirla o no incluirla en el registro. Si usted nos cuenta que es desplazada, efectivamente tiene derecho en un primer momento por el tema de la vulnerabilidad a una ayuda humanitaria y entra inmediatamente en la ruta de atención integral y reparación. Yo aquí tengo los datos del registro y desafortunadamente no me aparece usted en el registro. Puede ser
que nos haya faltado en el momento de su declaración mayor información para poderla incluir. Vamos ahora, si se puede, fuera del aire, a tomar sus datos, orientarla. Igual usted está en Cartagena, entiendo yo, en Cartagena hay un punto de atención y hay una oficina de la Unidad para las Víctimas. Usted puede acercarse sin ningún problema y allí le dan toda la orientación para que usted efectivamente tenga acceso a la ley de víctimas. Y concretamente para su caso, al ser desplazada, pues usted tiene derecho a ser acompañada en el retorno si usted efectivamente no es de la ciudad de Cartagena, y pues puede seguir toda una ruta de restitución de tierras si ese es el caso. Lo importante es llegar a la oficina, ahí recibe toda la orientación y tener los registros. Efectivamente. Doctor Samuel. Ahora bien, si Danis es reclamante de tierra y fruto del proceso de restitución, el juez dice que hay lugar a la restitución, tiene derecho a vivienda. Hay un programa especial para los restituidos que con el solo hecho de ser ya restituido en su sentencia, se les entrega una vivienda. La dirección para acercarse. ¿La dirección en Cartagena cuál es, doctora? Mira, la dirección es Barrio El Recreo, calle 31A, número 8A23. Esto es Cartagena, para la persona, para que Danis vaya a Cartagena y haga todo el trámite. ¿Nos repite, por favor? Barrio El Recreo, calle 31A, número 8A23. Allí con gusto le hacemos toda la orientación adecuada. Muy bien, doctora Paula. Saludamos a Jenny Tatiana Salazar en Pereira. Jenny, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es para la doctora Paula Gaviria. Mira, yo soy la juez de paz que estuvo el 5 de diciembre por feria. Te hablé sobre mi caso y te mostré la documentación y delegaste a una funcionaria para que se hiciera cargo de nuestro caso, ¿cierto? Antes del 27 de diciembre me dijeron que posiblemente iba a efectuar el pago para el 27 de diciembre, ¿cierto? Resulta que pasó el tiempo, yo llamaba, iba a la unidad de víctimas aquí en Pereira y me decían que no aparecíamos en ningún pago. La semana pasada me entró la llamada otra vez a la funcionaria que delegaste y ella me informa de que el pago se le efectuó a la señora que tuvo el hijo extramatrimonial con mi padre a España y que el pago de nosotras pues todavía no estaba en sistema. O sea que quedamos como al principio porque no aparecemos como víctimas, pues como beneficiarias de víctimas, no aparecemos en el registro único, aquí aparece la documentación, no han contestado la tutela ni el desacato y mira que la tutela fue del 2 de octubre pues del año pasado. Entonces pues necesitaba saber qué hago, a dónde voy, porque no sé de verdad, ya no sé qué rumbo tomar. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Pendiente, vamos a responder, doctora Paula. Sí, efectivamente conozco muy bien el caso de esta valiosa mujer, ella además es juez de paz. Se nos ha acercado en varias ocasiones, tiene un caso también de reparación y de varios beneficiarios. Aquí, John Jairo, sucede que muchas veces en un principio cuando se hace la valoración no se cuenta con la información suficiente de todas las personas beneficiarias por ese hecho victimizante específico. El caso de Jenny Tatiana para mí en lo personal es muy importante porque ella me ha abordado, me escribe por Twitter, inclusive antes de venir acá estuve pendiente de averiguar cómo estaba el caso. Y mira, lo siguiente que hay que hacer es que nos sentemos las dos porque la información ya estaba, tú tienes eres beneficiaria del hecho victimizante y lo que sigue es efectivamente efectuar ese pago. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos y tenemos hoy en registro la información de pagos hasta el 28 de diciembre. Nosotros empezamos a hacer pagos ahora en la tercera semana de enero. Es muy probable que ese pago que falta por llegar se efectúe en el mes de enero o en el mes de febrero y yo estaría entonces comunicándome contigo para informarte efectivamente la fecha en que llegará ese pago. Muy bien, saludamos en Santa Marta a María del Socorro Suárez. María Socorro, muy buenas noches. María del Socorro. Doña María del Socorro, muy buenas noches, la escuchamos. Aló. Aló, muy buenas noches, cordial saludo, Buenas bienvenida noches. a Urna de Cristal. Bueno, mi pregunta es que, mire, a mi mamá le vino el 50% y a mi papá, y el otro 50%
supuestamente que son para los hermanos. Y nosotros mandamos los papeles, que la constancia de que nosotros somos hermanos de la víctima, y nada, que nos responden nada. Ok. ¿Aló? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y cómo se llama? Yo quiero saber, a ver, que por qué la demora de esta respuesta. Muy bien, doña María del Socorro. Doctora Paula. María del Socorro, el caso suyo es similar al de muchas personas y es inclusive el de la persona que llamó anteriormente. Muchas veces se cuenta con información de uno de los miembros o beneficiarios de ese hecho victimizante de esa víctima, y no se cuenta con información suficiente de los demás. En este caso nos falta, en su caso concreto, información suficiente sobre cuántos son los hijos, o sea, realmente cómo está compuesto ese núcleo familiar. Aquí me aparece en los registros que usted efectivamente, digamos, ha accedido su familia a un porcentaje de la reparación. Falta el resto para el resto de integrantes de la familia, pero sobre todo para mí lo que falta es el proceso de acompañamiento a la reparación para que ésta sea integral. Como vemos, John Jairo, las víctimas siguen de alguna manera con un imaginario de que la reparación se reduce a un pago. Ajá. Y la reparación realmente, eso es una parte pequeña de lo que implica la reparación, es un acompañamiento. Nos interesa mucho sentarnos con usted, donde se encuentre, no sé, no recuerdo la ciudad. Santa Marta. En Santa Marta también tenemos nuestros puntos de atención, nuestras sedes allá, y inclusive le puedo dar la dirección exacta para que se acerque. Yo recomendaría efectivamente y concretamente que una persona la atendiera y la orientara sobre todo ese plan de reparación, porque está próximo a llegar una vez tengamos los datos exactos de la composición del núcleo familiar. Lo importante ahorita es mirar con esos recursos cómo vamos a volver a arrancar o a seguir adelante el camino con el apoyo del Estado. Es la calle 34, carrera 16, barrio María Eugenia. Calle 34, carrera 16, barrio María Eugenia, en Santa Marta, donde pueden acercarse doña María del Socorro y cualquier otra persona que considere que debe pertenecer a este programa de reparación de víctimas. Saludamos a Rosario García en Valledupar. Rosario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mira, yo soy víctima desplazada y pertenezco a una India indígena. Dentro del plan de reparación veo que muchos casos van a quedar impunes debido a que los victimarios prefieren acogerse a la justicia ordinaria, que también les da excarcelación sin más complicaciones y solo utilizan. Doña Rosario, bueno, se cayó la llamada, no puedo concluir la idea, pero habla un poco de que del tema de las personas no se están acogiendo a otro tipo de mecanismos legales y para no cumplirse de pronto con el tema de reparación o no contribuir al tema de reparación. Lo que le entendí, pues, en lo que alcanzó a decirnos. Sí, la pregunta de doña María del Rosario tiene que ver con el componente de justicia de la reparación. Efectivamente, cuando el Gobierno Nacional presenta el proyecto de ley de víctimas, hoy Ley 1448, hace una apuesta integral y hace una apuesta para tratar de llegar a un mayor número de personas que han sido víctimas en este país. Los procesos judiciales siguen su camino, pero anda más rápido el proceso administrativo de la reparación. Entonces, nosotros estamos encontrando hoy que muchas personas a las que estamos reparando, a las que estamos llegando, nos dice: gracias, el Estado está conmigo, el Gobierno Nacional está conmigo, pero todavía quiero saber por qué me pasó lo que me pasó. ¿Por qué me desplazaron? ¿Quién me desplazó? ¿Yo qué hice para que me desplazaran? Yo estaba tranquilo con mi familia en mi tierra. Y ese es el componente de justicia que hay que complementar. Eso no implica impunidad, eso implica que ese proceso va a su ritmo, sigue su marcha, y que nosotros lo que hacemos es garantizar que como gobierno y comunidad para las víctimas buscamos esa información, gestionamos también con la víctima para que esa respuesta también llegue rápido y ese proceso judicial avance de una mejor manera. También la otra respuesta que hemos empezado a dar también es la respuesta de la memoria. Hay un centro de memoria histórica en donde estamos tratando de garantizar una información más completa sobre esta violencia que ha sido sistemática
para explicarle a muchas personas que no van a poder llegar a el caso específico sobre su historia, pero sí van a tener una información mucho más completa sobre por qué sucedió lo que pasó. Sí. Andrea, a propósito de estos temas de cómo se considera víctima, los mecanismos también para el caso de restitución, tenemos preguntas por la página. Sí, John Jairo, pues precisamente a propósito de lo que nos está contando la doctora Paula, nos preguntó Luis Oyola desde Leticia, Amazonas, ¿cuáles son las características que debe cumplir una persona para ser considerada víctima en Colombia y tener derechos de reparación? Tanto de reparación como de restitución, debemos aprovechar ahí para precisarle los dos temas. Las características que debe cumplir una persona para ser considerada víctima. Pues la ley de víctimas tiene un ámbito de aplicación. Este ámbito de aplicación para los hechos victimizantes de desplazamiento forzado, de secuestro, desaparición forzada, reclutamiento, minas antipersonas, homicidio, ataques, etcétera. Desafortunadamente el número y el tipo de victimizaciones de hechos violentos son muy altos y muy amplios en este país. Tiene que haberle sucedido este hecho después de 1985 para este tipo de delitos. Y lo que tiene que hacer esa persona es presentarse ante el Ministerio Público, Personería Municipal, Defensoría o Procuraduría, contar lo que le pasó. Ahí encuentra un funcionario público presto a recibir esa declaración. Nadie se puede negar a recibir este relato. Después, como he contado anteriormente, entra en un proceso de valoración de esa declaración y en una ruta de atención y reparación integral. También, en caso de que sean personas, por ejemplo, cuando ha ocurrido un homicidio, una desaparición forzada, donde la persona pues ya no está, lo que se hace es que esos beneficiarios pueden ser su cónyuge, su compañero sentimental o compañera, pueden ser sus hijos o, a falta de estos, los abuelos y los hermanos. En el caso de víctimas para efectos de los derechos de restitución, o sea, ¿son las mismas características? ¿Hay algunas adicionales? ¿Cómo funciona? Jairo, no son las mismas, no son los mismos requisitos. Si Luis perdió una tierra por fruto del conflicto armado, como una consecuencia del conflicto, debió abandonarla o le fue despojada, y ese hecho ocurrió después de 1991. Hay que tener muy claro eso, es después de 1991, puede acercarse a las oficinas de la unidad de restitución y solicitar que se tramite el proceso de restitución para que los jueces de la República decidan si devuelven la tierra o no. Pero entonces, conflicto armado, que el negocio jurídico haya sido afectado por el conflicto armado y que esta situación haya sido después de 1991. También tenemos en Urna de Cristal la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Tenemos esta pregunta que nos ha llegado de Marixa Carrillo. Mi nombre es Marixa Carrillo. Quiero saber si hay acompañamiento psicológico para las víctimas. Acompañamiento psicológico para las víctimas. Maritza, usted ha tocado el punto tal vez hoy más importante y que el señor presidente en el comité del miércoles pasado resaltó como el gran reto para el 2013 para el gobierno nacional. Muchas víctimas lo que quieren es un acompañamiento psicosocial, que el Estado las reconozca, las acoja y que las involucre en un proceso de sanación de las heridas, de terapias, la cantidad de personas que con este proceso inclusive han de alguna manera revivido lo que les pasó, personas que necesitan seguir un tratamiento psicosocial, muchas de ellas también médico, hay personas con traumas muy fuertes, problemas ya psiquiátricos que el gobierno nacional tiene que atender. Víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, víctimas de hechos tan dolorosos para la dignidad, que como de la violencia sexual, las mujeres lo que dicen es: necesito que el gobierno nacional me garantice un acompañamiento psicosocial. Y aquí la apuesta del presidente tiene dos caminos. Una es la oferta propia del Estado a través de la propia Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ya tenemos diseñado un programa de atención psicosocial que cumple con todos los estándares y que yo creo que va a llegar a ser paradigma a nivel mundial por el enfoque que tiene de tratamiento y de trabajo con las víctimas. Pero adicionalmente tenemos la posibilidad, y el presidente a esto le quiere hacer mucho énfasis, de que las propias víctimas trabajen en el acompañamiento de las víctimas. Vamos a trabajar con organizaciones
que tienen experiencia en acompañamiento psicosocial, con universidades, con personas que de pronto han sufrido también en carne propia la violencia y que son las más adecuadas para poder saber qué decirle a esa otra persona que tiene al lado y poder garantizar que cese su sufrimiento. Colombia hoy, y podemos decir, y en eso por eso creemos que hay nuevas esperanzas, se preocupa por el sufrimiento de sus víctimas y eso es parte de la reparación integral. Y saludamos a esta hora de la noche desde Carmen de Bolívar a Marciel Ibáñez. Marciel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy bien, sí señora, bienvenida a Urna de Cristal, su pregunta. Quisiera preguntarle a la doctora sobre la reparación del salado, ¿para cuándo sería? Marciel, ¿le entendió? Sí, yo no le alcancé a sí. entender, usted la entendió Sí, bien. sí, Muy sí, bien. entendí. Han preparado muchos pueblos, pero acá en el salado todavía nada. Ok, muy bien, Marcial, muchas gracias por su participación. Adelante, doctora Paula. Marcial, nos da la oportunidad su pregunta para contarle al país que los esfuerzos del presidente Santos y de toda la institucionalidad que rodea este proceso de la ley de víctimas ha tomado como prioritario el caso del Salado. Es un caso en donde confluyen muchos de las estrategias del gobierno para sacar adelante esta ley. Está el tema de restitución de tierras, también está todo el tema de reparaciones colectivas. Nosotros hemos logrado identificar que hay un daño colectivo a toda la comunidad del Salado en Carmen de Bolívar y que ese daño merece y amerita y es impostergable su reparación. Marcial, como usted puede saber, el programa de reparación colectiva, el plan, fue aprobado por el Comité de Justicia Transicional de Carmen de Bolívar, que es la instancia que la ley define para este tema, lo cual quiere decir que ya este año iniciamos las acciones para esa reparación. Eso implica la reconstrucción del Salado, que ya sabemos empezó por un esfuerzo importante de este gobierno y del gobierno anterior, pero que necesitamos que confluyan todos los retornos. Hay personas que todavía no han logrado retornar al Salado, todavía falta avanzar en programas sociales, proyectos productivos, etcétera. Y lo otro muy importante es los casos individuales, porque además del daño colectivo de toda una comunidad está el caso suyo, que entiendo, no se ve muy bien, pero imagino que usted está hablando también por el caso suyo y el de su familia. Nosotros lo que hacemos es confluir la oferta de la indemnización con este programa de acompañamiento para garantizar que cada una de las víctimas del Salado también reciba esa parte de la reparación integral, que es la compensación. Inmediatamente vamos a revisar en sistemas cómo está su caso y procedemos pues a contactarla para orientarla en esa ruta de atención y reparación integral. Andrea, tenemos más participación de la ciudadanía. Tenemos mucha más participación en nuestras redes sociales. Precisamente Amalia Toro, desde Fusagasugá, Cundinamarca, nos hizo la siguiente pregunta: ¿a dónde pregunto cómo va mi proceso? Cada vez que llamo no me contestan o no saben darme respuesta. Muy bien, doctor Sabogal, podemos comenzar si quiere en el caso de restitución, porque ya no especifica en qué caso es, pero bueno, en el caso de restitución y en el caso de reparación. Amalia, si el tema suyo es un proceso de restitución de tierra, ya sea porque se abandonó tierras a causa de la violencia o le fueron despojadas, tiene que tener en cuenta que la implementación del proceso de restitución es de manera gradual y progresiva, que no se hace en el mismo momento en todo el país, sino que solamente se hace en aquellas zonas que tienen condiciones de seguridad. Para este efecto, en este momento hay aproximadamente 60 zonas del país donde el proceso se está implementando. En Cundinamarca aún no se están implementando procesos de restitución. Si usted está en Fusagasugá, pero debió dejar predios, para dar un ejemplo, en el Tolima, en Ataco, allá ya se está adelantando el proceso de restitución y usted puede averiguar en las oficinas de la unidad de restitución en Bogotá, donde hay una oficina de atención a público, allí le dan toda la información, o en Ibagué también puede buscar la información que le entregarán acerca de cómo va su proceso. Esta es la dirección en Bogotá. En Bogotá donde tenemos la dirección de Bogotá. En Bogotá está carrera décima número 2751, edificio Residencias Tequendama, Torre Norte, oficina 201. O en Ibagué,
en la carrera tercera, número 752, Barrio La Pola. Barrio La Pola. En el caso, doctora, de reparación. Pues hay una oficina en Soacha, que es la oficina actualmente, el punto de atención que atiende a las víctimas de Cundinamarca. Sin embargo, le tengo la buena noticia a todos los televidentes de Cundinamarca, y es que junto con la gobernación hemos tomado la decisión de abrir varios puntos de atención en diferentes municipios de Cundinamarca. No recuerdo Fusagasugá, pero sí sé que estamos con Girardot y que estamos con otros 3 municipios. Por el momento tengo pues dirección de Soacha, no sé si le conviene, pero también tenemos pues una línea gratuita que es 018-911-119. A través de esta línea gratuita, cualquier persona en todo el país puede comunicarse con la unidad para las víctimas y recibirá pues la orientación adecuada para la respuesta a su caso. Y a esta hora en Valledupar tenemos comunicación con Willington García. Don Willington, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. ¿Aló? Aló, adelante. Una pregunta para la doctora Paula, por favor. Sí, señor, adelante, lo escucha. Quiero preguntar a la doctora Paula que qué pasa con nosotros las personas víctimas del desplazamiento y que hemos sido atentados ya en varias ocasiones y el gobierno no nos brinda la seguridad que realmente requerimos. Teniendo todos los papeles de Fiscalía y Defensoría del Pueblo, ni aún en el hospital cuando estaba atentado fue la policía ni nada por el estilo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Don Willington, muchas gracias por su participación, doctora Paula. Willington, pues buenas noches. Aquí en el registro aparece que usted desafortunadamente tuvo que huir de Nariño en el año 2008 y que fue incluido efectivamente en mayo del 2008 en nuestro registro único de víctimas. Usted ha recibido una ayuda humanitaria, tengo acá en el registro que la recibió en octubre del 2012. Esto claramente no es suficiente. Para nosotros usted es importante y su familia son importantes, y si usted tiene una situación en la que crea que está en un riesgo importante, nosotros tenemos que protegerlo. Entonces, dice Willington que se encuentra en Valledupar, ahí tenemos pues un punto de atención, están todas las rutas activadas también de protección. Hay una unidad nacional de protección que en el momento que conozca de su caso empieza todo el proceso de valoración de los riesgos. Nosotros no queremos que haya una víctima más, ni que las víctimas que actualmente aparecen en los registros sean revictimizadas. Entonces, pues recomiendo, y ahorita podemos hablar fuera del aire sobre la ruta a seguir para garantizar pues la protección pues a su vida, que usted dice está en riesgo. Y está en el registro, él está en el registro y él ha sido beneficiado. Él está en el registro, él ha recibido ayuda humanitaria, viene ahora todo el acompañamiento, y a nosotros, como digo, no solamente nos interesa esta ayuda humanitaria, sino nos interesa que don Willington esté tranquilo, que esté bien, que esté protegido, que se sienta seguro. Entonces nos ponemos en contacto con él y lo orientamos, y conjuntamente iniciamos esa ruta de protección para que él pues tenga pues la seguridad que requiere. Y en Barranquilla, saludamos a esta hora a Claudia Cheldragui. Claudia, muy buenas noches. No, es el día que yo... ¿Claudia? Claudia, ¿nos escucha? Parece que sí tenemos una comunicación. Claudia, ¿nos escucha? Claudia. O Ramiro, me dicen ahora que tenemos a Ramiro Colena. ¿Ramiro? Pero hay alguien en la línea. No sé si está Ramiro o Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. Soy Ramiro Corena, de acá de Montería. Le tengo una preguntita a la doctora Paula. Nosotros somos reclamantes de acá de la zona de Urabá. Mi hermano tenía una finca en Guaudal, Antioquia, y ahora mismo está tirado en una cama, y pues nosotros recogemos para pagarle la salud en el régimen contributivo, y la esposa se ha presentado acá a la oficina para que le presten ayuda y no ha sido posible. Sí, señor. Porque
le dicen porque aparece en el régimen contributivo y no puede acceder a ayudas. Muy bien, Ramiro. Doctora Paula. Ramiro, un tema importante aquí es, usted dice que es reclamante y habla de una tierra. Está hablando también de su hermano que está convaleciente en una cama y que por estar aportando a la familia para garantizar pues una adecuada atención en salud, no ha recibido la ayuda adecuada. Creo que acá estamos combinando dos temas. Uno es la ayuda humanitaria en virtud del hecho victimizante del desplazamiento. Creo que fuera del aire le preguntaron por la cédula de su hermano, pero nosotros sí es muy importante que no nos la diga al aire por seguridad, pero que sí sepamos un dato para poder identificar dentro del registro la información sobre su hermano y poderle decir en qué momento va a recibir la ayuda humanitaria. Ese es un tema. El otro tema es el proceso de reclamación de tierras, del cual también usted habla, pues que podríamos darle más información. Pues, Ramiro, si usted perdió tierra o su hermano, que más o menos fue lo que le alcancé a entender, puede recuperarse esa tierra que abandonaron o que les quitaron. Para eso usted puede ir en mismo Montería, a esta dirección. Carrera Cuarta número 2646, local comercial número 3. Y allí un equipo de abogados lo va a escuchar, le va a recoger su solicitud y se la empezaremos a tramitar. Fíjese que en Montería tenemos uno de los procesos más emblemáticos de restitución de tierras, en mismo Montería, donde próximamente esperamos conocer la decisión judicial por parte de los tribunales del Tribunal de Medellín. Entonces, si su caso es uno de esos, por favor, vaya a la oficina, o el de su hermano, vayan a la oficina y hagan la reclamación para que la unidad pueda empezar el trámite de restitución. Por ejemplo, en esa zona, ustedes tienen, el balance que ustedes han presentado, ¿lo tiene, digamos, discriminado, no? Por decir en Montería cuántas personas o qué restitución ha habido, o estamos esperando a un tema de fallos en Montería, por decir, por un ejemplo, ya que fue la llamada de Ramiro. John Jairo, el proceso, como yo lo decía hace un momento, dura 8 meses. Sí. En Montería, nosotros empezamos a trabajar en uno de los casos más emblemáticos de despojo en el país, un caso donde se asesinó a una líder en el año 2007, una líder emblemática que se llamaba Yolanda Izquierdo. Nosotros arrancamos este proceso y ya se lo entregamos a los jueces. Nosotros estamos esperando que la decisión de los jueces se dé en estos futuros meses. Es muy importante la pregunta porque este caso o esta zona fue muy afectada por despojo y durante muchos años a la gente se le trató muy mal. De hecho, ahora cuando empezaron el proceso de restitución, intentaron intimidarlos, lo intentaron hacerles firmar documentos donde desistían de sus reclamaciones. Y el gobierno, a través de la unidad, acometió esas irregularidades y están en conocimiento de las autoridades judiciales ya para que revisen la conducta de estas personas que intentaron defraudar la ley, y próximamente tendremos la decisión final por parte de los jueces de la República. Muy bien. En las calles de Colombia tenemos la pregunta de Alexandra Parra. Mi nombre es Alexandra Parra y quiero saber cuáles comunidades del país han sido indemnizadas. ¿Cuáles comunidades del país han sido indemnizadas? Alexandra, desafortunadamente la violencia no discrimina y nosotros tenemos que atender y reparar a víctimas en todo el país. Creo que no hay un solo departamento del país en donde no hayamos llegado con por lo menos una persona que hemos logrado indemnizar dentro de las 157.000 del año pasado. Usted también nos está hablando de las comunidades y esa es una pregunta muy importante y sobre la cual el presidente quiere hacer mucho énfasis este año, y es la reparación a los colectivos, a las comunidades, a los grupos étnicos, a los grupos que en virtud de su desempeño, de su actividad de defensa de derechos humanos, por ejemplo, han sido victimizados, periodistas, sindicalistas, miembros de diferentes grupos políticos, mujeres defensoras de derechos humanos, y personas que por estar en una comunidad específica fueron víctimas de masacres, y que tuvieron casi que salir todas las personas habitantes de un municipio. Estos casos son varios en el país y nosotros lo que hicimos fue iniciar el proceso de reparación colectiva durante el 2012. Ya tenemos 8 casos de reparación colectiva que fueron aprobados para iniciar este año en las instancias adecuadas, que son los comités de justicia transicional.
Ya iniciamos con varias comunidades la implementación de esos procesos. Uno de ellos es la comunidad de Mampuján. Ahí convergen casi que 30 entidades del Estado a nivel nacional, local y departamental únicamente, y obsesionadas todas nosotras por garantizar la reconstrucción de Mampuján y de Las Brisas y de San Cayetano, donde ocurrió la masacre en el año 2000. Igualmente tenemos ya un retorno de más de 600 personas pertenecientes a la comunidad en Verachamí, al departamento de Risaralda. Tenemos también la comunidad en Putumayo de El Placer, la comunidad en el Valle del Guamués, del Tigre, comunidades que ya tienen aprobados sus planes de reparación y que ya iniciaron acciones con el Estado nacional y local para garantizar que esa comunidad entera sea reparada en el daño que se le causó a raíz de los hechos violentos. Uno también en el tema de tierras podría decir, la atención es en todo el país. Sí, nosotros recibimos reclamaciones de restitución en todo el país, a través de nuestras oficinas o a través del formulario de la unidad de víctimas. Allí hay un capítulo de restitución. Entonces, cuando la víctima diligencia ese apartado de restitución, nosotros la buscamos, la convocamos para que se complemente la información y arranque su proceso de restitución. Y a esta hora tenemos comunicación desde San Gil con Luz Fanny Cáceres. Luz Fanny, muy buenas noches. Esto es para la siguiente pregunta. Lo que pasa es que porque tengo yo un seguro, ¿sí? Porque estoy trabajando, tengo seguro. Entonces, por tener ese seguro, ¿no tengo derecho a la ayuda humanitaria? Doña Luz Fanny, primera, usted es víctima, está trabajando, lo que le entiendo es que usted es víctima, está trabajando, está asegurada y por eso no tendría derecho a ningún tipo de apoyo. Pues sí, porque es que pues siempre a uno le exigen en el trabajo le exigen a uno ese seguro. Correcto, sí, señora, nos quedó claro. Bueno, doctora Paula. Doña Luz Fanny, ¿qué sucede con las ayudas humanitarias? El objetivo de estas ayudas humanitarias es lograr paliar, mitigar en algo el impacto de la violencia, que en el caso suyo tengo entendido es desplazamiento forzado. Efectivamente, cuando la persona ya logra de alguna manera estabilizarse, tener acceso a un empleo o tener, digamos, a un familiar que garantiza su afiliación en salud, no se sigue inmediatamente entregando esta ayuda humanitaria. Lo que sucede en muchos casos, y es un tema que estamos revisando, es que estos trabajos o estas afiliaciones muchas veces son temporales. Entonces las personas dicen, bueno, yo logré, me hice un trabajo de un mes, de 2 meses, y no por esa razón hoy tengo trabajo. Entonces estamos buscando, y por eso es tan importante esa orientación a las víctimas, garantizar que esas personas en situación de desplazamiento tengan acceso a generación de ingresos y que esa generación de ingresos esté de acorde con un perfil laboral también, con unas posibilidades reales de que la persona saque adelante y avante ese proyecto productivo. Entonces, en el caso suyo, vamos a revisar pues su vulnerabilidad. La ayuda humanitaria se entrega de acuerdo a la vulnerabilidad. Nosotros llegamos al 100% de las personas que estaban con vulnerabilidad alta y media para 31 de diciembre del año pasado. Y tenemos las personas que están con una vulnerabilidad baja, es decir, personas que sabemos que no están en una condición de riesgo ni de dificultades pues grandes, pues las ponemos como al final de la fila, digámoslo así, para garantizarles también ese acompañamiento, pero no de manera tan inmediata. Entonces vamos a revisar igual su caso para mirar su condición, mirar cuánto tiempo lleva en ese régimen contributivo, cuánto tiempo, a qué corresponde esa afiliación, y mirar pues cómo garantizamos que usted no quede pues desamparada del Estado. O sea, uno podría decir que una persona víctima que tiene tiene un empleo, está en la parte baja de la lista y no está entre las prioridades, uno lo podría decir así. Sí, porque es una ayuda humanitaria. Pero va a tener algún tipo de apoyo dentro de lo que es toda la reparación. Claro, que no es solo nosotros, claro, el tema es
revisar el caso concreto de la familia y de la señora concretamente, para mirar qué otro tipo de orientación requiere, qué otro tipo de ruta requiere. Probablemente no estamos en una situación de necesidad extrema ni media, digámoslo así, y por eso es que no está recibiendo la ayuda humanitaria, pero no quiere decir que no nos importe su situación y que no la orientemos para otros beneficios. En Medellín saludamos a Jenny Mora. Muy buenas noches, adelante Jenny. Sí, muy buenas noches. Bienvenidas. Mira, la pregunta que yo tengo es, a mi hermano lo asesinaron en Cáceres, ¿cierto? Y a mi mamá le están exigiendo pues una documentación que a mí me parece absurda, noticias sobre el hecho, testigos, y pues queda como muy difícil uno desde aquí, desde Medellín, darse cuenta de eso. Pues uno cómo va a pedir una noticia o algo si uno está en esta ciudad y eso ocurrió en otra parte. Entonces, eso era lo que nosotros, pues esa es la inquietud de nosotros. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Jenny, muchas gracias por su participación, doctora Paula. Sí, tengo entendido que Jenny está averiguando por la reparación por la muerte digamos, del hermano de Jenny, porque está preguntando por la solicitud que hizo la señora madre de Jenny por la muerte de su hijo. Nosotros lo que tratamos de hacer es pedir el mínimo de información. Nosotros no queremos victimizar a nadie, no queremos desconfiar de nadie, creemos profundamente en la palabra de cada una de las víctimas que se acercan. Pero ¿qué pasa? Nosotros encontramos, desafortunadamente, cuando asumimos esta tarea hace ya un año, que muchas personas habían presentado sus solicitudes bajo otras normas y no habían entregado ninguna información. Estos son recursos del Estado, son recursos públicos y nosotros tenemos que garantizar que cada uno de ellos vaya a la persona, digamos, que corresponde y que tiene el derecho. Entonces, probablemente se trata de una información que requerimos para el hecho victimizante que se está reclamando. Podemos hablar, podemos ayudar en Medellín, usted dice que es Cáceres, podemos mirar cómo a través de nuestros funcionarios en Antioquia y de la misma gobernación, inclusive la alcaldía de Cáceres, logramos hacernos a esa información que nos falta. Pero créame que no es un tema, digamos, de desconfianza, sino es un tema de elementos probatorios para construir, digamos, todo el expediente y lograr efectivamente su reparación. Entonces, nos ponemos ahorita en contacto con usted y nosotros como Estado y como Comunidad para las Víctimas le ayudamos a conseguir ese papel, porque entiendo que muchas veces no es fácil encontrar cierta información, y si no la encontramos buscamos otras formas, buscamos que la alcaldía de Cáceres nos cuente si efectivamente en esa época ocurrió ese hecho. Digamos, nosotros nos encargamos de hacernos a esa información. Pero que le falta. ella desde la oficina de Medellín le ayudan a conseguir toda esa información. Nos ponemos en contacto con la alcaldía de Cáceres y hacemos todo el acopio de la información que se requiere. En Madrid, Cundinamarca, está comunicado con nosotros Luz Dari Vargas. Luz Dari, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenida. Mi pregunta es para la doctora, nosotros somos desplazados del 2007, somos desplazados de la Sierra Macarena, pero a nosotros no nos han dado una ayuda humanitaria, sino solamente en el 2008 una, y pues de todas maneras nosotros fuimos a averiguar y que por lo que él paga, él está trabajando y paga régimen contributivo, entonces que supuestamente no nos pertenece nada por eso. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí en ese caso? Doctora Paula. Sí, efectivamente ustedes aparecen en nuestro registro, Luz Dari, como desplazados del Meta de la Macarena, y efectivamente, como usted misma relata, se recibió una primera ayuda humanitaria en un momento cuando ustedes requerían como ese apoyo y esa solidaridad del Estado en el momento que había ocurrido el hecho victimizante. Es similar al caso anterior, su esposo está trabajando afortunadamente y tiene una afiliación y tiene a su familia afiliada a un régimen contributivo. Sin embargo, como reiterábamos en la pregunta anterior, no solamente usted tiene derecho a esa ayuda humanitaria, usted nos importa más y su familia nos importan más
que una compensación solidaria y una ayuda humanitaria que se le puede haber entregado en un momento específico. Probablemente hay un interés en retornar, probablemente hay un interés en algún reclamo de alguna tierra, probablemente hay un interés en continuar el proceso con el Estado hacia su reparación. Nos interesa mirar efectivamente cómo está compuesto su núcleo familiar, cómo están sus hijos, si requieren atención psicosocial, más allá de un momento específico en donde se giró un recurso, que además es un recurso que no es pues muy significativo, es simplemente lo necesario para que ustedes salieran de esa situación de crisis en la que se podían haber encontrado. Entonces, es acercarse a algún punto de atención. Nos ponemos en contacto ahorita con usted para garantizar pues que usted siga esa ruta de atención y reparación integral. Muy bien. Andrea, ¿más preguntas por las redes? ¿O no tenemos ya más preguntas en este momento? Tenemos una pregunta, sí, que nos ha llegado de las calles de Colombia. Mi nombre es Carlos Espitia y quiero saber, este año el gobierno, ¿a cuántas personas aspira a indemnizar? Bueno, y precisamente nos queda muy bien esta pregunta de Espitia, porque ya es como para ir redondeando lo que viene para este año en cuanto a indemnización, reparación, restitución. Bueno, Carlos, nosotros nos hemos propuesto la meta de lograr que 152.000 personas tengan un plan individual de reparación. Esto es que 152.000 personas cuentan con una ruta trazada conjuntamente entre esa persona y el Estado, en donde garantizamos caminar hacia esa reparación integral, en donde ese recurso que se entrega, que como el presidente ha dicho, es apenas simbólico porque no pretendemos nunca reparar la pérdida de un ser querido o el dolor que ha causado en las personas el conflicto armado, garantizamos que esa persona camine de la mano con el Estado hacia esa reconstrucción de su vida. Entonces son 151.000 personas que en el 2013 van a contar con un plan de reparación individual, que van a tener ojalá el 100% de ellas también un programa de acompañamiento, de inversión adecuada de los recursos que nos están pidiendo como Estado. Oriéntenos sobre cómo garantizar que estos recursos efectivamente vayan para la educación de nuestros hijos, que vayan para un acceso prioritario a formación para el empleo, que vayan hacia un proyecto productivo, etcétera. Y esa es la meta y va acorde pues con las metas que tenemos para el cuatrenio del mandato del presidente Santos. Hay que reiterar que esta es una ley a 10 años, ¿no? Que la cifra es importante en cuanto a víctimas y que son 10 años, pero los avances son significativos. Creo que lo más significativo es que logramos durante este año, como lo decía Ricardo al principio, montar ese andamiaje institucional, lograr toda la planeación adecuada para que esta ley sea sostenible en los años que le quedan, que son 9 años que le quedan de implementación, y vamos gradualmente avanzando cada vez llegando a más personas y sobre todo llegando de una manera que queremos sea profunda y que realmente logre cambios sustantivos en la vida de esas personas. Doctor Sabogal, en el tema de restitución. Carlos, este año nosotros esperamos que sea un año en el que el protagonismo lo tengan los jueces, entonces que haya muchas sentencias de parte del gobierno a través de la unidad de restitución. Nosotros tenemos la meta de tramitar 12.500 reclamaciones de tierra. Esta es una meta muy ambiciosa, toda vez que la complejidad de armar un proceso de restitución no es fácil, y la meta es 12.500 hogares con sus procesos finiquitados ante los jueces de restitución para que decidan si hay lugar o no a la restitución. Muy bien, bueno, doctor Sabogal, muchas gracias por estar nuevamente en esta urna de cristal, y seguramente vamos a estar o van a estar en el transcurso del año cuantas veces sea necesario para poder responder esas inquietudes de los colombianos. Muchas gracias de verdad por estar de nuevo con nosotros y en el primer programa del año. Gracias, John Jairo, con gusto. Estamos aquí todas las veces que se requiera estar brindando la información y aclarando las dudas de la comunidad. Doctora Paula, también muchas gracias, y muy importante poder presentar estos balances, porque no faltan las voces que dicen que aquí no se ha hecho nada en materia de reparación y que la ley se ha quedado en la letra muerta, pero aquí vemos que el avance ha sido muy importante y todo lo que se ha hecho. Gracias, John Jairo. Este es el proceso más ambicioso que ha
asumido cualquier estado en términos de reparación y de restitución de tierras, y la buena noticia y la esperanza que hay para las víctimas y toda la ciudadanía es que sí se puede, que estamos avanzando, que lo vamos a lograr y que vamos por el camino correcto. Y de esta manera pues llegamos al final de Urna de Cristal, el primer programa que realizamos en vivo en directo este año, y que tengo que decirlo también será el último programa en el que yo estaré moderando y coordinando esta teleconferencia, pues a partir de la próxima semana asumiré un nuevo reto profesional, no estaré ya en la Secretaría de Prensa, pero de todas formas el Gobierno Nacional mantiene ese compromiso de mantener este programa que escucha a la ciudadanía y en la que el Gobierno Nacional responde. Andrea. John Jairo, pues usted mismo lo ha dicho, este es un programa muy especial para nosotros porque es la última vez que usted nos va a estar acompañando y por supuesto para mí y para toda la Secretaría de Prensa, para todas las personas que estamos detrás de este programa, pues queremos darle las gracias porque más que nuestro jefe ha sido un gran amigo, un gran maestro a nivel personal, a nivel profesional. De verdad que te queremos mucho, me permito decirlo así con confianza y con el cariño que te tenemos. Te queremos muchísimo, nos vas a hacer mucha falta y por supuesto vamos a estar todos muy pendientes oyéndote en la radio. Y bueno, gracias por todos los momentos, por todas las enseñanzas. Te queremos dar un gran abrazo y un gran aplauso que te lo mereces muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y la participación ciudadana es el propósito de este programa de la Urna de Cristal y por supuesto nosotros los queremos invitar a que sigan participando. La próxima semana tendremos otro tema aquí en Urna de Cristal TV. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.